Hola y sean bienvenidos a otro nuevo video. Hoy hablaré acerca de las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver la teoría fundamental de estas leyes, que es la ley de corriente de Kirchhoff y ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, pues voy a subir más videos sobre estas leyes donde las vamos a ver aplicadas a circuitos mucho más complejos, ya que aquí vamos a ver una breve introducción de lo que son y algunos ejemplos de circuitos sencillos para poder aplicarlas. Y bueno, iniciando con lo que son las leyes de Kirchhoff, estas fueron declaradas por el físico alemán Gustav Kirchhoff, las cuales me relacionan lo que son las corrientes y voltajes en una red eléctrica. Estas, junto con la ley de Ohm, son la teoría básica para el análisis de circuitos eléctricos. Y bueno, iniciando con la primera ley, que es la ley de corriente de Kirchhoff, Kirchhoff Current Law, es la suma algebraica de las corrientes entrando y saliendo en un nodo debe ser igual a cero. La forma matemática en la cual se expresa esto es la sumatoria de las corrientes, que en este caso I sub índice n nos indican las corrientes que entran y salen en un nodo. Recordemos que un nodo es una conexión entre dos o más ramas. Y n mayúscula representa el número de ramas conectadas a ese nodo. Entonces, esta sumatoria debe ser igual a cero. Para que quede más claro esto, aquí tenemos un esquema donde observamos 5 corrientes. Este es un nodo que ahí se muestra. Y bueno, pues yo voy a considerar que las corrientes que entran van a ser positivas y las corrientes que salen van a ser negativas. Tú puedes tomarlas de manera inversa, pero siempre debes de recordar cómo las tomaste, ya que si te equivocas va a haber un error en tus cálculos. Entonces, a partir de eso, tenemos que las corrientes que entran van a ser positivas. Entonces, la corriente 1 más la corriente 3 más la corriente 4 menos la corriente 5 menos la corriente 2 debe ser igual a 0. Despejando nos va a quedar que la corriente 1 más la corriente 3 más la corriente 4 debe ser igual a la corriente 5 más la corriente 2. Es decir, que las corrientes que entran en un nodo, la suma de las corrientes que entran en un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Eso es lo que postula esta ley y bueno, pues vamos a ver ahora un sencillo ejemplo. Aquí tenemos un circuito, tenemos unas fuentes de corriente que son 3, I1, I2 e I3 y tenemos una corriente que sale que es la corriente total. Entonces, nosotros lo vamos a expresar de esta forma. Recordemos que este es un nodo. Entonces, la corriente 1 que está entrando va a ser positiva, menos la corriente 2 que está saliendo va a ser negativa, más la corriente 3 que está entrando es positiva, menos la corriente total, ya que está saliendo, debe ser igual a 0. Entonces, la corriente total debe ser igual a ¿qué? A la corriente 1 más menos la corriente 2 más la corriente 3. Aquí esta expresión que hallamos es igual a esta. Aquí ya podemos resumir todas estas fuentes de corriente en una sola, que es la que se muestra aquí, es decir, la corriente total va a ser igual a la corriente 1 menos la corriente 2 más la corriente 3. Ahora vamos a ver lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, Kirchhoff Voltage Law. Nos dice que la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es cero. Aquí tenemos la forma matemática de esta ley. Nos dice que la sumatoria de los voltajes, en este caso los voltajes pueden ser ya sea las caídas o subidas. Y estos voltajes corresponden a las ramas que hay en el lazo cerrado. Entonces la sumatoria de los voltajes de caída o subida debe ser igual a 0, donde m representa el número de ramas que hay en ese lazo cerrado. Vamos a ver un sencillo ejemplo. Aquí tenemos un circuito, ¿verdad? Tenemos ¿cuántas ramas? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ramas. Aquí nosotros en este diagrama nos está dando ya las polaridades de las resistencias y de las fuentes, pero una cosa importante es que lo que son las resistencias
ahí nos dan las polaridades, pero no significa que esa polaridad sea la correcta, ya que haciendo el cálculo, en el mismo cálculo nos va a decir si la polaridad que nosotros tomamos es correcta o no, mediante un signo. Entonces, nosotros vamos a aplicar en el análisis. Una cosa importante es que esta ley puede ser aplicada en dos formas. ¿A qué me refiero con esto? Podemos hacer el análisis en sentido horario, como aquí se muestra en la flechita, o en sentido antihorario. Cualquiera de las dos formas tú puedes hacerlo. Ninguna es más difícil que la otra. Entonces vamos a aplicar, en este caso, en sentido antihorario, iniciando a partir de este nodo. Entonces, tenemos que... Una cosa importante que me falta mencionar es que dependiendo, hay personas que pueden tomar que aquí tenemos una diferencia potencial más baja y acá una diferencia potencial más alta. Es decir, hay gente que puede tomar, aquí hubo un incremento de voltaje, puede tomar que B1 sea positivo. Hay otras personas que lo toman, en este caso, va a ser el primer signo. Como es negativo, lo toman menos B1. Entonces, dependiendo de cualquier forma que tú utilices, te va a salir lo mismo. Entonces, yo en mi caso, si tomo a partir de los signos y aplico el análisis, tengo que, eso nos va a dar que vamos a tener que es menos el voltaje 1. Ahí está. Tenemos acá un signo positivo. Entonces, más voltaje B2 más voltaje B3 menos voltaje 4 más voltaje 5 debe ser igual a 0. Eso es aplicando el análisis en este sentido. Ahora, si nosotros aplicamos el análisis en el sentido inverso, pues va a ser la misma. Vamos a tener que, si iniciamos a partir de este punto, en sentido antihorario, nos va a dar que, nos da esto que es menos el voltaje 5 más el voltaje 4 menos el voltaje 3 menos el voltaje 2 más el voltaje 1 debe ser igual a 0. Cualquiera de estas expresiones es correcta. Ambas son correctas. Entonces, nos fijamos que en este caso B2 y B3, que aquí en esta primera expresión, y B5 fueron positivas, ya en la segunda expresión nos salen negativas. Aquí tenemos B2 y B3 negativas y B5 negativa. Es lo mismo. Entonces, vamos ahora. Observamos que aquí tenemos tres fuentes de voltaje en serie. Como se puede observar en el circuito, tenemos B1, B2 y B3. Nosotros podemos resumir, es decir, simplificar estas tres fuentes como una sola fuente de voltaje. Es decir, el voltaje S, su índice S, va a ser igual a ¿qué? Si aplicamos el análisis en sentido horario, ¿qué tenemos? Que Bs va a ser igual a B1 más B2, ¿por qué? Porque aquí tenemos un signo positivo, aquí un signo positivo y acá un signo negativo, menos B3, en función de eso. Entonces, el voltaje AB, que es igual al voltaje en S, es igual a esto, B1 más B2 menos B3. Ahora vamos a ver el ejercicio 1. Nos dice, para el circuito mostrado, encuentra los voltajes B1 y B2 y reescribe las polaridades si fuera el caso. ¿A qué se refiere con las polaridades? Por ejemplo, en el voltaje B1 ya nos dan las polaridades, pero no significa que esa polaridad que aquí se muestra en el circuito esté correcta, ya que al momento de hacer los cálculos, si nos da un voltaje negativo, quiere decir que la polaridad está mal y debemos invertir los signos, ya que la magnitud de voltaje es una cosa y la polaridad es otra cosa. Entonces, ya aplicando eso, vamos a encontrar que tenemos tres ramas. 1, 2, 3 ramas. ¿Cuántos nodos tenemos? Tenemos 1, 2, 3 nodos. Y lazos, tenemos un lazo, que es el que se muestra. Vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en sentido horario. Entonces, nos va a quedar que aquí tenemos que hay un flujo de corriente, la vamos a llamar I. No sabemos la magnitud de esa corriente, ni tampoco la dirección, ya que el mismo cálculo nos lo va a dar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, Kirchhoff Voltage Law, nos va a dar lo siguiente.
Tenemos, a partir de este punto, iniciando en este punto, tenemos que un voltaje de menos 20 volts. Después tenemos más B1 menos B2. Esto nos va a dar un valor de 0. Recordemos que el voltaje aquí va a ser igual. El voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Entonces podemos determinar B1 y B2. ¿A qué va a ser igual B1 y B2? Recordemos que es la corriente. La corriente I, que no conozco por la resistencia, en este caso va a ser igual 2I. Y el voltaje 2, ¿a qué va a ser igual? Recordemos que aquí tenemos un signo, ¿verdad? Por eso aquí en B1 fue 2I y acá tenemos un signo negativo. Entonces nos va a quedar menos la resistencia 3 por el valor de la corriente que es I. Entonces ya teniendo B1 y B2, vamos a reemplazar esos valores en nuestra ecuación. Entonces tenemos que va a ser menos 20 más B1 menos B2. Esto va a ser igual a 0. Reemplazamos, tenemos que B1 es igual a 2I y B2 va a ser igual a menos 3I. Entonces nos va a quedar lo siguiente, tenemos que va a ser igual a 2I menos por menos es más, entonces nos va a quedar más 3i, va a ser igual a, sumamos 20 a ambos lados de la ecuación, nos va a quedar 20, entonces 2 más 3 nos va a dar un valor de 5i. Tenemos ahora que esto va a ser igual a 20, despejamos y nos va a quedar que es 20 entre 5, va a ser igual a 4 amperes. Es decir, la corriente tiene un valor de 4 amperes y nos dio un valor positivo. Quiere decir que la dirección que nosotros asumimos es correcta. Es decir, la corriente sí fluye en esta dirección. Ahora vamos a determinar B1 y B2. B1 y B2. Nos va a quedar que B1 aquí va a ser igual a 2 veces I. Esto es igual a 2 ohms por el valor de I, que son 4 amperes. Nunca hay que olvidar las unidades, ohms y amperes. Esto nos va a dar que B1 aquí va a ser igual, 2 por 4 son 8 volts. Entonces, B2 aquí va a ser igual a menos 3I. Entonces, menos 3 ohms por el valor de I, que son 4 amperes, nos va a dar esto igual a menos 12 volts. Entonces, ya tenemos el valor de los voltajes. Una cosa importante es que B1 nos dio positivo. Esto quiere decir que la polaridad que se asume aquí en el circuito es correcta. Pero B2 nos dio un valor negativo. Esto quiere decir que la polaridad que aquí se muestra es errónea y no se debe de tomar así. Entonces, por lo tanto, debemos de invertir esa polaridad. Aquí va a ser más y acá va a ser menos. Y ya no es necesario poner el signo, ya que hemos cambiado la polaridad y ya nomás se pondría 12 volts. En el caso de que así dejemos los signos, especificamos menos 12 volts. Es algo muy importante que hay que considerar. Entonces, eso sería todo. Ahora lo voy a simular a continuación para verificar nuestros resultados. Bueno, aquí ya se muestra la simulación del circuito. Tenemos la fuente de 20 volts, las dos resistencias de 2 y 3 ohms. Y bueno, tenemos los medidores. Bien, tenemos que en el cálculo nos había dado un valor de 4 amperes. Aquí nos da un valor de 3.92 amperes. Y fijémonos la polaridad en la cual estamos midiendo la corriente, ya que la corriente fluye en esta dirección, en sentido horario. Entonces, esto nos da porque la simulación es un poco más realista, ya que en la vida real no nos va a dar los valores exactos debido a que los valores de la resistencia no son exactos, tampoco el valor del voltaje. Entonces son cuestiones que hay que considerar. Tenemos que en la resistencia 1 de 2 ohms nos da un valor de 7.84 volts, que es casi los 8 volts. La resistencia 3 ohms nos da un valor de 11.8 volts, casi a los 12 volts. Aquí ya cambiamos la polaridad para medir correctamente el voltaje. Aquí nos da un valor positivo, quiere decir que estamos midiendo bien la polaridad de la resistencia, ya que en el cálculo nos había dado menos 12 volts. Esto quiere decir que hay que cambiar la polaridad como aquí se muestra. Así es la forma en que se debería hacer. Entonces sería todo para la simulación. Ahora tenemos aquí el ejercicio 2. Bien, para este ejercicio nos piden, para el circuito mostrado, encuentra la corriente I sub índice 0 y el voltaje B0 en el circuito mostrado. Bien, lo primero que vamos a hacer es, en este caso tenemos fuentes de corriente, entonces lo más ideal sería que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, Kirchhoff Current Law. Sería lo más conveniente aplicar esa ley.
Y aparte debemos de, en este caso, hacer lo siguiente. Aquí tenemos un nodo, ¿verdad? Un nodo. Y acá tenemos otro nodo. Entonces tenemos dos nodos. ¿Y cuántas ramas? Tenemos 3 ramas. 1, 2, 3 ramas. Tenemos 2 lazos que aquí se muestran. Pero bueno, eso no nos interesa ahorita. Aquí ya nos está dando que esta corriente, aquí entra una corriente que equivale a 0.5 y 0. La corriente y 0. Aquí tenemos una corriente que sale. Y de este lado tenemos, del lado derecho, una corriente que entra que ya tiene una magnitud de 3 amperes. Entonces, si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff en ese nodo, nos va a dar que, recordemos que las corrientes que entran son positivas. Entonces, 0.5 y 0 más 3 amperes, ya que está entrando, menos la corriente que sale, que es I0, va a ser igual a 0. Despejando a esto, ¿qué nos va a dar? Tenemos que 0.5 menos 1 nos va a dar menos 0.5 y 0 va a ser igual a menos 3 amperes. Despejando I0 nos va a quedar que son menos 3 amperes entre menos 0.5. Esto nos va a dar un total de menos entre menos es más, nos va a dar un valor de 6 amperes. Ya hallamos el valor de la corriente I0. Nos dio positivo, entonces quiere decir que la dirección que aquí se muestra sí es correcta. Sí es en esa dirección, entonces tiene un valor de 6 amperes. Ahora debemos de calcular el voltaje 0 aquí en la resistencia. Entonces B0 nos va a quedar que recordemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces B0 aquí va a ser igual a la corriente, ya la tenemos que son 6 amperes. Por la resistencia que son 4 ohms. Esto nos va a dar que B índice 0 va a ser 6 por 4, son 24 volts. Y bueno, eso sería todo para este circuito. Y bueno, por mi parte sería todo.